Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Charla Ciencia y Café. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que podamos coincidir con todas y todos ustedes. Esta tarde me da muchísimo gusto saludarlos en una locación más que nos abrió las puertas. Se trata de Rosela Café. Estamos iniciando esta transmisión y los invitamos a que si andan cerca de aquí del centro de la ciudad nos acompañen. Todavía están a tiempo de sumarse a esta charla que el día de hoy nos acompaña Juan Carlos López Torrero. Él es egresado del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora y recientemente, el pasado 7 de mayo, acaba de presentar su examen de grado. Estamos muy contentos, así es que su tesis está recién salidita y de la que vamos a hablar el día de hoy, que se titula El Gobierno Municipal y los Parques de Hermosillo. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y por sumarte a una misión más de Charla Ciencia y Café que es dedicada para ustedes, los egresados y egresadas del Colson. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Así es, y bueno, estamos aquí muy cerquita del Parque Madero, justamente con esta temática, buscamos este contexto. Estamos en Pedro Villegas Ramírez número 6, aquí en el centro de la ciudad, a un ladito del Parque Madero, muy cerquita de la Iglesia del Carmen. Nos pueden acompañar, pueden seguir esta transmisión y compartirla. Y bueno, también les recordamos que pueden hacernos sus preguntas y comentarios para Juan Carlos a lo largo de la charla y con muchísimo gusto al final de este espacio les abriremos el micrófono para que puedan expresar dudas y comentarios. También tenemos algunas obras del Colegio de Sonora que al final le estaremos obsequiando a quienes participen justamente en esta dinámica. Les damos la bienvenida también a quienes lo hacen de manera presencial. Les agradecemos su visita y también los invitamos a que compartan en nuestras redes sociales. Y bien, pues para darle comienzo a esta charla, si les parece, voy a platicarles un poquito acerca de esta temática de Juan Carlos López Torrero, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, ingeniero, y que bueno, Arquitecto. perdón, arquitecto, y que justamente por ello tiene una perspectiva y le dio un sentido y un enfoque a su trabajo de investigación que la verdad es muy interesante, es entender la gestión y el mantenimiento de parques urbanos municipales originados por la autorización de fraccionamientos habitacionales. Se describió el proceso administrativo, se analizaron desafíos institucionales y se vincularon los parques con el indicador 11.7.1 de la Agenda 2030. Pero bueno, que nos explique él a qué se refiere la Agenda 2030 para ir abriendo este tema. Juan Carlos, explícanos un poquito de qué se trata para ir desmenuzando un poco toda esta parte de los parques, de las áreas verdes y demás. Sí, la Agenda 2030 es un esfuerzo de las Naciones Unidas donde se integran por consenso varios países, ¿no? La agenda se compone de 17 objetivos y el objetivo número 11 tiene que ver con las ciudades sostenibles, ¿no? Y específicamente dentro del objetivo 11, el 11.7 se trata de los espacios verdes públicos y el espacio público, ¿no? Donde se busca que sea accesibles, resilientes, seguros para las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Y México se incorporó a la agenda en el 2015, fue firmada y se introdujo en la ley de planeación a través de la reforma del 2018, ¿no? Así es, y bueno, justamente hace unos días platicábamos también en otro de los espacios del Colegio de Sonora con Juan Carlos y platicábamos justamente también de esa diferenciación que se viene haciendo de las áreas verdes y los parques urbanos, que muchas veces cuando llegamos a un fraccionamiento, sobre todo, podemos empezar a ver que hay parques y áreas verdes, pero no es lo mismo los parques públicos, nos decías también, ¿verdad? No es lo Ujú. mismo los parques públicos que las áreas que se hacen en estos fraccionamientos privados de alguna manera. Digo un poco también para poner en el contexto al ciudadano de a pie cuando llega a un parque público que sabemos que le da mantenimiento al ayuntamiento y no es así para los fraccionamientos privados, ¿no? Bueno, hay mucha confusión Ujú. porque en Hermosillo hay muchos fraccionamientos que están constituidos como un condominio simulado. A qué se refiere esta frase que fue dada por uno de los entrevistados? Se refiere que muchos de los bienes que están allá adentro son bienes públicos, pero por una situación de los propios ciudadanos, preferimos vivir en fraccionamientos encofrados, ¿no? Ujú. Por la misma falta de los temas de la seguridad pública, de la insuficiencia de las autoridades para dar atención. Entonces, Hermosillo y muchas otras ciudades de Sonora han caído en esta dinámica.
de estos condominios simulados, ¿no? Donde los bienes públicos se vuelven bienes de uso exclusivo, ¿no? Y el libre tránsito queda restringido, ¿no? Yo no Así puedo decir que está bien o que está mal, sino que es una dinámica que se está dando, ¿no? Sí, sin duda creo que, bueno, quienes habitan en estos fraccionamientos, creo que lo platicábamos anteriormente, es uno de los principales factores en la compra o en la decisión de adquirir un bien inmueble en este tipo de lugares. Pero también me gustaría un poquito que profundizáramos acerca de, en el caso de los que sí son los parques públicos, qué tanta responsabilidad tienen el mantenimiento y el cuidado, el ayuntamiento y llámese también los gobiernos, ¿no? Que por muchos años han estado de alguna manera potencializando estos parques, porque hay que decirlo, en Hermosillo, a lo largo de los años ha habido un incremento de parques públicos, pero no significa que sean parques que se mantienen, ¿no? Así es. Sí, la autoridad a través de la Dirección de Parques y Jardines, pues no tiene la capacidad suficiente, ¿no? Y esta dicho de la capacidad suficiente, no quiero que suene a una acusación, sino que es una situación de inercias institucionales donde no se han destinado los suficientes recursos, quizá por esta misma dinámica en donde los propios residentes a través de cuotas de fraccionamiento están financiando el mantenimiento de muchos de estos Exacto. bienes, ¿no? Ujú. Entonces se cae en este acuerdo tácito en donde el Exacto. desarrollador les deja el fraccionamiento, ellos solicitan la caseta, el ayuntamiento dice, pues atiéndanlo ustedes y yo me quedo con lo que tengo, ¿no? Entonces, aún así, con lo que tiene, se hizo un estudio, se publicó con mi director de tesis un estudio ahí en el Colegio de la Frontera Norte, en donde descubrimos que de 1020 espacios que administra la Dirección de Parques y Jardines, solamente 700 pueden ser considerados como parques, pues, ¿no? Ok. Entonces, es muy baja la cobertura que tiene el municipio para atender todos los parques Sí, urbanos, pues, ¿no? exacto. Sí, y justamente platicábamos también, Juan Carlos, que también tiene mucho que ver la participación del ciudadano hoy en día en estos mismos parques, en estas mismas áreas donde preocupados por mantener ese parque, ha habido muchos colectivos, conocemos hoy muchos de los colectivos que se han sumado para hacer la limpieza, por ejemplo, para estar al pendiente en la solicitud de alumbrado público, es decir, hay un compromiso que se ve por parte de la ciudadanía, sin embargo, no hay alguna norma o algo que les permita como esa legitimidad, vaya, ¿no? Sí, así es. El caso más emblemático es el del área natural protegida del Cerro Johnson, pues, ¿no? Ujú. Donde una asociación civil, Caminantes del Desierto, pues de libre vocación, van, lo ven en abandono y lo empiezan a atender, ¿no? Pero no hay una entrega a comodato, por lo menos hasta donde yo investigué, no hay una transferencia del bien público a una asociación civil, ¿no? Eso puede ser nocivo para la propia participación ciudadana Claro. por las decisiones del gobierno del presente o del futuro o de los futuros, que por una decisión arbitraria los mueva de ahí, ¿no? Exacto. Otro caso también es la Sauceda, donde hay varios colectivos ahí, pues no, pero ese bien ya no es del ayuntamiento, aunque dentro de esa informalidad a veces el ayuntamiento los apoya, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del gobierno del estado no hay quien lo atienda, pues, ¿no? Exacto. Sí, y justamente por eso decía, es importante y es interesante la manera en la que aterrizas también tu investigación, porque obviamente te vas a estos marcos internacionales y es donde realmente nos hacemos esa pregunta, como lo hace tu trabajo de investigación, ¿qué tanto está haciendo el ayuntamiento o qué tantas son sus facultades y qué tanto se aplican, al menos en el caso de Hermosillo actualmente, ¿no? Sí, el ayuntamiento, pues básicamente es un organismo que trabaja con una ley que está por encima de ellos, ¿no? Los parques nacen por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, ¿no? Que mandata al desarrollador inmobiliario destinar el 5% del área vendible de un fraccionamiento, ¿no? Entonces, esa donación del 5% se incorpora al patrimonio público municipal y el ayuntamiento pues no tiene injerencia en una ley estatal, ¿no? Claro. Entonces, si quisiéramos dotar de más superficie verde Hermosillo, tendríamos que brincar a un tema estatal, pues no, porque a final de cuentas
la capacidad de gestión que tenga el ayuntamiento está subordinada a una ley Exacto. estatal, pues, ¿no? Exacto, sí, porque ahí entonces tendríamos que hablar de una reforma y tendríamos lo que platicábamos, ¿no? Hace unos días también, que quizás son legislaciones o pasos que se tienen que hacer que no son a corto plazo, ¿no? Es decir, es un trabajo que Sí, se así tiene que es. hacer en conjunto y que quizá un gobierno o un periodo no lo van a lograr, pero si lo vemos a largo plazo es algo que realmente podría funcionar para tener esos parques sostenibles, sustentables que decíamos, porque además otro tema importante que tomas en tu trabajo de investigación es justamente esta parte del área verde, ¿no? Podemos ver muchos parques, pero lamentablemente no son los parques que quizá nos tenemos en nuestro imaginario, muchas áreas verdes, además de que estamos en una zona desértica. Ujú. También aquí, sin duda, la sociedad civil ha participado mucho en este cuidado de las áreas verdes, ¿no? Sí, así es. Sí, hay buenas intenciones de algunos burócratas, o sea, no se puede negar, pero a final de cuentas, si las decisiones se toman de forma unilateral, así la intención sea muy buena, pues las personas no pueden saberlo todo, pues, ¿no? Exacto, exacto. Necesitan el apoyo de las mismas asociaciones civiles, de los mismos investigadores, de los mismos profesionistas, para maximizar el beneficio social de esa buena intención que ellos tienen, pues, ¿no? Claro. Entonces, el asunto en la dinámica de los parques es una gestión en donde se pueda integrar desde el diseño un comité en saber cuál es la ubicación de mayor beneficio, ¿no? Exacto. Para que no sea una ubicación por alguna ocurrencia que salió ahí o por alguna situación que se atravesó en el camino, surgió este terreno y está allá, ¿no? Exacto. Entonces, también el diseño, porque ahora, pues, con el auge del pasto sintético que no lo riegas, pues a mí se me hace más nocivo el pasto que la tierra, la verdad, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Y hay Y que muchas, fue como que mucho tiempo en boga, ¿no? En algunos parques, el poner estas canchas grandes con un pasto sí, sintético, que además eso también, digo, agregando un poco también a esta parte de que alguna platicábamos en una ocasión de que la gente busca en un parque público porque se siente segura, porque es un área de esparcimiento, pero también este tipo de cosas ocasionaban que al tiempo, pues la gente se lo robaba o se ujú. maltrataban o el mismo material no era de buena calidad, ¿no? Sí, el tema de los parques tiene muchos frentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer frente es decir, a ver, ¿cómo está el inventario de parques? ¿Cuántos parques tiene la Exacto. ciudad? ¿En qué condición está? Ese frente es puramente técnico, de gente que sepan analizar la ciudad, los usos de suelo, los marcos Exacto. legales, las limitantes, etcétera. Después puede haber algo de financiero, de dónde van a salir los recursos para Exactamente. mantener ese inventario, ¿no? Ujú. Y después otro que sería la participación ciudadana, cómo lo vamos a mantener y Exacto. quiénes van a participar. Y ya por último, una situación de agenda social. A ver, ¿qué eventos? ¿Cuántos parques tenemos y qué eventos queremos? Ah, pues mira, hay gente que hace pintura, hay gente que hace temas de deportes, hay gente que hace temas de rescate, de los perros, de las bicicletas. Hay Ujú. muchas personas haciendo muchas cosas. Exacto. Y el ayuntamiento o los gobiernos deben de estructurar todos los grupos para maximizar, para tener una mejor ciudad, ¿no? Exacto, sí, Básicamente. sin duda la planificación, ¿no? De estos proyectos, porque ahorita decías algo bien importante y que creo que como hermosillenses lo podemos ver. Hay muchos parques, o bueno, no sé si decirlo muchos para no, pues para ser objetiva, vaya, Ujú. ¿no? Hay algunos parques que se hicieron en algunas otras administraciones y en la actual me parece que también, pero que están muy lejanos de la ciudad, no muy lejanos de la población, lo que decías tú ahorita. No Sí, se trata de tener un espacio público y decir, ah, aquí voy a poner un parque, porque realmente ¿qué tanto vas a garantizar que la gente pueda acudir, ¿no? exacto. Sí, ese es otro de los retos que tiene Hermosillo, la distribución equitativa de las áreas Ujú. verdes, ¿no? Yo detecté varios. Una es el acceso, el tema del acceso universal, porque Ujú. muchos parques tienen restricciones de acceso. Al Parque Madero, pues ya le quitaron el cerco, ¿no? Ya, Un ya ejemplo de ello, por ya puedes ejemplo. ir a cualquier hora, ¿no? También hay otra que es la forestación, ¿no? Se estima Sí, que sin más o duda. menos los parques tienen un 27% de cobertura vegetal, o sea, el resto no está No forestado, tiene. pues, ¿no? Ujú. También la forestación con árboles de la región, pues, ¿no? También el tema hídrico, la mayoría de los parques se riega con agua potable, pues, ¿no? Sí. Entonces ese es un costo adicional a los gastos del ayuntamiento y a los impuestos que tiene que pagar el ciudadano, pues, ¿no? Entonces, hay otro, creo que se me pasa, ¿no? Eh,
Bueno, y el parque Bueno, metropolitano. la distribución Sí, inequitativa, ¿no? sí, Hay zonas que están muy verdes y hay otras zonas de la ciudad en donde no hay ni un parque, ¿no? sí, sí, justamente. Y bueno, y es que era lo que decíamos también al inicio, ¿no? Es un poco parte de esta investigación que profundizaste muchísimo justo en eso, porque también hay que pensar en que se tienen que cumplir ciertos lineamientos de los parques y que muchas veces la asociación civil en búsqueda, pues, de mantenerlos, pero obviamente también hay ciertos lineamientos que se deben de cumplir en un parque. Me gustaría que también platicaras un poquito de qué dice la ley o el ayuntamiento en el caso del mantenimiento y resguardo, qué tan responsable es el ayuntamiento de las áreas, de estas áreas públicas, vaya. Pues mira, el antiguo programa del 2014 decía que cuando un fraccionamiento se constituyera de forma irregular como un régimen similar a un régimen de condominio, los residentes se tenían que integrar en un comité para hacerse cargo de esos bienes, pues, ¿no? Entonces lo decía ahí, pero en un tema así de normatividad, hay una paleta vegetal en donde se permiten ciertos árboles, ¿no? Ujú. El problema es que no hay el suficiente número de árboles disponibles y hay veces los desarrolladores se quedan, oye, ¿y de dónde voy a sacar esos árboles que me estás exigiendo, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí también hay que trabajar. Ese De, sería a- uno de los retos de inicio también para poder cubrir esta área Sí, o sea, verde, ¿no? ¿de dónde consigues el insumo de árboles? Pues, ¿no? Claro. También está el tema del riego. SIDUE les pide riego por goteo, por el tema del mantenimiento, pero no hay así que digas tú, esta va a ser la banca prototipo, ¿no? O Ujú. este va a ser los modelos de parques que se van a instalar en Hermosillo. No existe una norma así tan específica, pues no, Ok. todo queda como al libre albedrío del momento y al diseño del desarrollador, ¿no? Pues creo que justamente por eso es importante esto que mencionábamos de legislar y ver realmente qué tanto también hace, insisto, el ciudadano, las asociaciones civiles por estos parques, porque muchos de ellos toman parte de su tiempo en ir a reforestarlos, en ir a regarlos, entonces creo yo que también eso de alguna manera les da ese sentido de pertenencia, de poder tener un parque al que pueden acudir y a lo que decíamos también hace un momento, ¿no? De que se sientan en ese espacio seguro, público al que pueden acudir, ¿no? Sí, así es. De hecho, la labor que hacen los ciudadanos que forestan, que limpian los parques, es muy noble, ¿no? Pero también hay que tener cuidado ya lo había comentado yo, en ver el tema legal de ese terreno que Exacto. nosotros identificamos como parque, pues, ¿no? Yo pongo de ejemplo, si habla como mexicano, se ve como mexicano y come lo que comen los mexicanos, a lo mejor es guatemalteco, ¿no? Ujú. O el que se ve como güero y menonita, a lo mejor sí es mexicano, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que yo vea un terreno con árboles y con juegos no No significa por exclusiva necesaria, apropiarlo, no, ¿no? no, aunque tú te apropies de él y pases al perro, no necesariamente en lo legal significa que sea un parque, ¿no? Sí, sí. Para que sea un parque tiene que tener el uso de suelo Ok, vinculado al área verde, pues, ¿no? Porque hay parques que son equipamientos ok. en donde puedes poner una escuela o puedes poner un templo. Hay templos que tienen parques, ¿no? El Parque de la Sí, Pitic ajá, tiene un sí, sí, templo, sí. ¿no? Entonces ahí, ¿es equipamiento o es un parque, ¿no? Hay áreas deportivas que funcionan como parques y tienen canchas, pues bueno, Ujú. ¿es área deportiva o es un parque? Entonces, cuando un vecino o un residente o una asociación civil ve un terreno en abandono o solo ahí, y lo empieza a forestar y lo empieza a cuidar y lo empieza a pedirle al ayuntamiento, mándame un dompe para que se den la Para basura, que préstame unos limpie. Ujú. juegos. Puede ser que ese terreno tenga dueño, ¿eh? Si no se Exacto. verifica, ¿no? Y Entonces, puede llegar el dueño y con la mano en la cintura claro, tirar todo lo que ya claro, se claro, puso, así es, ¿no? sí. Entonces, todo ese esfuerzo y ese ímpetu ciudadano se puede venir abajo por no haber analizado ese tema, pues, ¿no? Claro. Entonces, es una situación complicada que se tiene que aclarar precisamente porque no hay un inventario en donde uno como ciudadano pueda saber, a ver, cuántos terrenos tiene el ayuntamiento que pueden o que legalmente sirven para parques. Claro. No hay, nadie lo sabe, Exacto, nadie lo sabe. exacto. Y que además, como tú dices, también se tiene que llevar todo un estudio, ¿no? Porque no nada más es decir, ah, es un espacio grande, ah, se puede, es del ayuntamiento, del gobierno, lo podemos usar, porque obviamente un parque tiene que cubrir ciertas necesidades para poder tener las características, vaya, de un parque, ¿no? Sí, así es, Y sí. bueno, también justo ahorita mencionabas el Parque Madero, que estamos aquí muy cerquita, les decíamos, estamos en Rosela Café, aquí en Pedro Villegas Ramírez número 6 en el centro de Hermosillo, todavía pueden
pueden llegar aquí con nosotros y tomarse una buena taza de café. Y bueno, volviendo al tema del Parque Madero, por ejemplo, Juan Carlos, a mí me gustaría saber, el Parque Madero, yo creo que quienes vivimos en Hermosillo a lo largo de los años hemos visto que se ha transformado, ¿no? Sí. Hemos visto varias modificaciones, han venido varios gobiernos. ¿Qué tan adecuado, no sé si decirlo legal, es que se le pueda estar haciendo modificaciones a un parque? Porque además, obviamente, de alguna manera estás tocando parte también de su área verde, ¿no? Ujú. Es que mira, no hay, como te comento, un Sí, reglamento ok. o una norma, ¿no? Hay una paleta vegetal y hay decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, el Parque Madero, lo que recuerdo, creo que es un bien del gobierno del estado que lo atiende el El ayuntamiento ayuntamiento. porque no hay quien más lo atienda, pues, así Ujú. como el estadio de béisbol, el nuevo, El Estadio el Sonora, Estadio Sonora es del gobierno del estado y el ayuntamiento le da mantenimiento, mantenimiento ¿no? a Ujú. los árboles, ¿no? Entonces, es una situación complicada porque se le carga al ayuntamiento obligaciones de bienes que no le pertenecen, pues, ¿no? Entonces, si me vas a cargar más obligaciones, al menos dame más recursos, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces hay una situación ahí que hay que esclarecer, pero si no hay tampoco un inventario del número de parques, el número de áreas verdes, ¿cómo puede solicitar el ayuntamiento más recursos? Si Exacto. llega un gobernador o llega fulanito, y, mira, mete esta zona o mete, allá en el sindicato hay unos jardines y es espacio público, pues no, yo no sé si Parques y Jardines atienda hasta la Universidad de Sonora, ¿eh? No sé. Hijo, sería interesante, ¿no? Sería Sí, pues interesante no, saber, ojalá alguien nos pueda decir también si es que sabe. pero yo sí sé que atendía jardines de instituciones Sí, públicas y algunas. sindicatos, ¿no? Algunas. Ahí está. Bueno, pues también saludamos a quienes nos están viendo a través de redes sociales y los invitamos a que pues hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. Ahorita también vamos a pasar a las preguntas del público que nos acompaña aquí en Rosela Café. Y bueno, acercándonos un poquito a estos hallazgos que encontraste, Juan Carlos, y a esta propuesta, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que tiene el gobierno? Yo no voy a hablar de si el gobierno actual, ¿no? Pero sino un gobierno, en este Ujú. caso el local, para afrontar algunos de estos retos que mencionabas y para podernos encaminar a lo que dice justamente esta Agenda 2030 sobre los parques y las áreas públicas. Mira, yo veo que primero se tiene que hacer un consenso para reformar la ley de Sin ordenamiento duda. territorial. Ajá. O sea, porque las recomendaciones internacionales hacen recomendaciones de área verde por habitante y la ley de ordenamiento territorial manda áreas verdes en base a las superficies vendibles, pues no. Entonces, si un fraccionamiento tiene más densidad de población, la superficie vendible es la misma. Ok. Entonces, donde caben más lotes chiquitos, le toca la misma área que donde caben menos lotes más Ujú. grandes, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. esa es una situación inequitativa que a lo mejor cuando se diseñó la ley ni siquiera se pensó No, porque era un claro. Hermosillo muy chiquito, pues, ¿no? Esto de las donaciones con porcentaje, desde 1985 se viene haciendo estrictamente con el 3%, luego en el 2020 pasó al 5%, pero antes ya se pedían esas donaciones, aunque no se especificaban, ¿no? Claro. Entonces venimos arrastrando o venimos, sí, heredando leyes parchadas en una ciudad, pues que de un municipio que casi ya llega al millón, pues, ¿no? Claro, sí, que tiene sus limitaciones además del recurso natural que es el agua, ¿no? Así También, es. porque además, por ejemplo, platicamos hace unos días con Juan Carlos y le decía, ¿quiénes de las personas que nos ven, nos escuchan y que están aquí con nosotros presentes conocen o viven en uno de estos fraccionamientos donde cuando te los entregan por primera vez, ¿no? Que te los entregan con un arbolito a pie de banqueta, decíamos Sí. Juan Carlos, o sea, ¿quién te garantiza que la gente que llegue ahí realmente va a cuidar ese árbol, lo va a regar, que va a realmente cumplir esa función, que es la idea de alguna manera de cuando te entregan, o bueno, en el caso del fraccionamiento, pues te lo venden con la idea de que va a ser pues esa área verde de tu propiedad, ¿no? Sí, así es. Sí, es que hay una ley que se llama la ley árbol. Bueno, es el seudónimo de la ley, Ajá, sí, sí, así sí. se le llama, ¿no? Que manda que por cada vivienda entregada, el desarrollador tiene que sembrar un árbol, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo somos 182 viviendas, pero el parque no le caben 182 árboles. Por supuesto, exacto. Entonces, yo no sé dónde lo sembró o cómo le Ajá. hizo. A lo mejor lo sembró en el bulevar, no sé, ¿no? Entonces, es esa situación de que alguien diseñó la ley.
porque dijo un árbol por Y cada no hay una casa. regulación o alguien que pase con el checklist a los 3 años, 2 años de, oye, se cumplió, si tienes tanto número de En árboles, o sea, algunos fraccionamientos los he visto, pero los árboles sembrados en el jardín de la casa, pues. Entonces se da la situación de que cuando tú siembras un árbol dentro de la propiedad privada, el dueño de la propiedad privada puede hacer con su exacto, bien lo lo que puede él quitar, quiera. ¿no? Sí, Lo o pu- sea, si dice, yo quiero que mi cochera sea plana y que no haya un árbol, o no quiero que me dé sombra porque, no sé, por la basura que me Sí, genera, ¿no? entonces todo ese esfuerzo que hizo el Sí, desarrollador para cumplir esa ley que está, desde mi punto de vista, mal diseñada o mal consensada, ¿no? Se echa a la basura porque alguien dijo, no, yo no quiero este árbol en mi casa, exacto. yo quiero meter 2 carros. Ujú. O sea, se cumplió en un principio este ordenamiento del 5%, pero ya pasa el tiempo y en realidad lo que decíamos, ya no te garantiza que se vaya a quedar permanente esa. No, el 5% sí, sí se queda de área verde. Ah, ok, El que es el asu- parque, ¿no? Que es viene el siendo el parque, parque, pues. O ajá. sea, sería el 5% de una superficie que vas a lotificar. En mi caso de mi fraccionamiento serían 182 casas, pues Ok, no. Y hay otra ley que le exige, pues siémbrame un árbol por casa, pues no. Entonces imagínate, un fraccionamiento de 180 casas es un fraccionamiento chiquito, pues no. sí, sí, sí. Entonces un fraccionamiento de 300 casas, de 400 casas, pues ¿de dónde sacas tantos árboles en el desierto, pues no? Exacto, justamente. Sin duda es un tema muy, muy interesante porque además creo yo que parte de este proyecto también, Juan Carlos, nos invita a la reflexión como ciudadanos y a esta parte de la cultura del cuidado del medio ambiente también, ¿no? ¿Por Sí, qué? así es. Porque sin duda lo que decíamos, somos un estado desértico y que además también tenemos que empezar a tener justamente ese cuidado y ese, bueno, en este caso no sé cómo le hace el ayuntamiento para la selección de la siembra de estos árboles que dices que a veces escasea, ¿no? Porque no se pueden, no sé si haya el recurso, no sé cuánto sea la partida que tiene el gobierno municipal, no sé si tengas el dato para este cuidado o Fíjate que mantenimiento. no lo tengo, pero hay un vivero municipal, Ujú. que lo administra la Dirección de Parques y Jardinas, y también hay intentos de crear como estas fuentes de insumos, ¿no? Pero no investigué más allá de eso, ¿no? Mi tema de investigación en sí es el parque, el terreno, ¿no? O Ujú. sea, porque ya un árbol es parte de ese parque Sí, público. claro. Y de acuerdo a lo que estudiaste y a todo este proceso de investigación que llevaste a cabo, Juan Carlos, ¿cómo evaluarías actualmente el estado actual de los parques aquí en Hermosillo? ¿Qué podrías decirnos además como arquitecto? Sí, pues mira, en primer lugar, hay muchos huecos de información en torno al tema del inventario, pues no, Ujú. no hay un levantamiento completo para saber la situación actual de los parques. Se sabe que hay muchos parques en abandono, tampoco se sabe cuántos terrenos hay o tiene el ayuntamiento para decir, mira, estos terrenos tienen el uso de suelo de área verde, ¿no? Ujú. Por otro lado, que es un beneficio, a los desarrolladores les conviene construir parques bonitos porque ese es el mejor atractivo de un fraccionamiento, ¿no? Claro. Entonces, hasta cierto punto, esa dinámica que la da el mercado protege a ese bien público que es el parque, pues, ¿no? Sí, sí. Pero también, como yo te platiqué en la otra charla, eh, yo desde que entré a mi investigación, yo le dije a mi director de tesis, sabes que el espacio público está en peligro de extinción. Y te le platicaba lo Sí, del sí, tema sí. de, si tú vas a citarte con una persona en el centro, pues le puedes decir, te veo en el Parque Madero, te veo en el Mundito, en la Plaza Zaragoza. Pero si andas allá en el Progreso, en el Quiroga, en la Colosio, en el bulevar que tú quieras, pues te veo en un Oxxo, te veo en el Walmart, te veo en Ujú. donde sea, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces no hay espacio público, pues, ¿no? En donde los ciudadanos van a desarrollarse su tiempo de esparcimiento, de deporte, ¿no? Hay muy Exacto, pocos espacios, ¿no? exacto. Entonces, la Agenda 2030 pide el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos. Y hasta cierto sentido, la Ley de Ordenamiento Territorial sí o sea, provee un acceso universal bajo una interpretación sonorense, pues, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Sí, Porque cada vez que construyes un fraccionamiento le tienes que poner un parque. Bueno, eso es universal. sí, exacto. Cada persona que se compró una casa en un fraccionamiento tiene un Tiene un parque parque. por la ley. Ujú. Que tenga el acceso restringido, esa es otra situación, Sí, pues, sin ¿no? duda, sí. Pero tiene una cobertura universal. El problema es cómo hacemos embonar a la ciudad, pues, Exacto, para exacto, que la ciudad pueda vivirse, pues. Y yo pongo de exacto. ejemplo, si tú te vas del Parque Madero en una línea recta alrededor de 1 kilómetro,
puedes llegar hasta casi hasta allá a San Antonio, allá cerca de las granjas. No recuerdo. A ver, ayúdenme la audiencia ahí porque Del Parque Madero. del Parque Madero llegas al Parque Mundito, llegas a Catedral, te vas por todo el Camellón Centenario y llegas hasta la iglesia aquella que era muy vieja, no me acuerdo. No. ya sé cuál. San Antonio, sí. San Antonio, sí, Entonces, sí, San Antonio. Sí, entonces, gracias. esa zona de la ciudad es más vieja que el Vado del Río. Ahora te reto a caminar la misma distancia por el Vado del Río. Justo, exacto. Y lo curioso es que es la misma ciudad. Es el mismo clima, es hasta la misma elevación y no la vas a sentir igual. Por supuesto, ¿no? Porque dices, ¿dónde está la sombrita? No te Sí. no pasas por áreas verdes, o sea, creo que de alguna manera estamos en una ciudad que, como bien lo dices, inclusive ponía yo el ejemplo en esa charla que tuvimos, ojalá tengan la oportunidad de escucharla, aquí en corto se llama, la pueden descargar, es una charla también muy amplia que tuvimos con Juan Carlos. Decíamos justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hay algunas empresas, no voy a decir nombres y no voy a generalizar, pero que inclusive, o sea, hasta les molestaba que los árboles les cubrieran su fachada, vaya, ¿no? Sí. Y entonces dijeron adiós a la poca área verde que tenían, ¿no? Sí, esas dinámicas, ya desde una opinión personal, eso yo no lo investigué, vienen por una tradición de la cultura del carro, pues. Si tú vives las ciudades del carro con aire acondicionado, pues si lo pones o lo quitas el árbol, no te viene ni te va, tú le subes al aire si te da más calor, pues, ¿no? Pero la ciudad no debería de vivirse así, pues, ¿no? O sea, yo simplemente dejé el carro estacionado aquí cerca del Parque Madero y hace mucho que no disfrutaba ese camino de árboles. Y es una sensación como si estuvieras en otra ciudad. Justo, porque esa experiencia se vive muy poco en muy pocas partes dentro de Hermosillo, pues, ¿no? Entonces, pienso yo desde mi óptica es que ese modelo debería de replicarse en más bulevares de alguna forma. Sí, o sea, justamente eso, que los mismos desarrolladores y las empresas privadas empiezan a pensar un poco en eso, porque pareciera que no, como dice Juan Carlos, ¿no? Pero muchas veces eso es también como parte de un atractivo, llegar a un lugar y ver naturaleza, sentirte en ese ambiente que de alguna manera también te evoca esa parte de que estás en un área relajada, segura, ¿no? O sea, creo yo que, y fíjate, tengo una pregunta, no sé si tú seas precisamente el indicado para decirme, pero que me llama mucho la atención porque a lo largo de algunos años, no sé si decirlo, 5 o 10 años para acá, empezamos a ver construcciones aquí en Hermosillo verticales. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí con los desarrolladores? O sea, ahí dónde se encuentra el área verde o cómo se gestiona, vaya. Bueno, ahí sí es un régimen de condominio y todas las amenidades, que son los parques interiores, ahí todo es propiedad privada, ¿no? Okay. Entonces, el problema de estos edificios no es el edificio, sino la ley. Volvemos al punto de origen, ¿no? Yo entrevisté a un funcionario y le dije, mira, le digo, así, me da la impresión de que esos edificios, es como si yo te pidiera un permiso para ponerle 20 pisos a mi casa. Así es, me dijo. Así es, exactamente así es. Wow. Entonces, no donan nada, pues. Sí, no aportan nada al espacio público, ¿no? Entonces, no tenemos el problema que tiene la Ciudad de México porque la mayoría de esas torres son productos de lujo y no están habitadas al 100%. Exacto. Pero podremos llegar a lo mejor dentro de 10 años en donde la vivienda vertical ya no sea un producto de lujo, sea un tema de necesidad. Exacto. Y se saturen las calles, se saturen los parques, se sature todo, ¿no? Entonces, sí necesitamos rediseñar la ley para visualizar qué Hermosillo queremos, pues, porque el Hermosillo que tenemos viene de esa ley que tenemos. Exacto. Entonces, sería una actitud muy cómoda decirle, una actitud burocrática, pues si donan el 5, ahora que donen el 10, ¿no? No se trata de eso. Exacto. O sea, se trata de que todos nos sentemos, los desarrolladores. No solo la forma, es el fondo. Exacto, pues sí, o sea, se trata de hacer un ejercicio en serio que nos puede tomar años y que probablemente no va a haber administración que lo pueda presumir porque va a ser un ejercicio, ¿cómo se dice? Muy de análisis de letra, pues, ¿no? Sí, sin duda, híjola. Pues agradecemos a la gente que se está comunicando por redes sociales. Saludamos a Carol Henrich, dice, va bien la charla, interesante. Saludos al Colson del doctor Carlos Rubio.
te manda saludos. También por aquí nos dice una persona, buena tarde, excelente tema en su programa. Pienso que cuando hay cultura sobre el beneficio de la naturaleza en las personas existe esa preocupación de responsabilidad, se tienen grandes resultados, como por ejemplo, dice, aunque ignoro sus generales, escucho los nombres, bueno, dice, nos habla desde las colonias Las Isabeles, dice que, bueno, ellos de alguna manera se reúnen y, bueno, hacen algunas de las actividades en el área recreativa que tienen ahí Ujú. cercana. Y bueno, y es que justamente eso, ¿no? Creo que es muy común también, sobre todo aquí en Hermosillo en el verano, ver cómo estos parques se vuelven centro de reunión para estas actividades deportivas que decías, ¿no? Hace Sí, un así momento, es. ¿no? Que la gente busca y que evidentemente por nuestro clima es en los momentos en los que también vemos más yendo a los parques, justamente por eso, porque si no todos tienen están dotados de estas áreas verdes grandes, pues todo el mundo espera la sombra o que Sí. baje el sol, ¿no? Una de dos. Sí, fíjate, ahorita que me llamó la atención ese comentario, me acordé de algo que se muestra en los estudios de los temas de la Agenda 2030, es por qué procurar espacios seguros, pues, ¿no? Porque sucede que en otras ciudades, o pueden ser espacios aquí en Hermosillo, los grupos delictivos, las pandillas, los drogadictos, los tiradores, se apropian de los espacios públicos, Exacto. ¿no? Entonces, la que tiene menos acceso es la mujer y el niño, porque Sí. son los más vulnerables, pues, ¿no? Ay, es que el señor aquel me está viendo, Ujú. es que me siento insegura, pues, ¿no? Entonces, es muy útil que nos organicemos como vecinos y que mantengamos el parque, pues, ¿no? Exacto. O que apoyemos la forestación, la vigilancia, el riego, la limpieza, sobre todo, pues, ¿no? Sí, justamente. Y sí, y es que volviendo un poco a esa parte de la seguridad, Juan Carlos, sin duda dices algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, si te cae la noche como mujer, dices, de alguna manera te da seguridad saber que vas a pasar por un parque, porque dices, Ujú. bueno, al menos va a haber gente, va a haber luz, o sea, creo que son sin duda referentes de este contexto, ¿no? De alguna manera de seguridad, vaya, ¿no? Sí, Y bueno, nos estamos acercando ya a despedirnos de esta charla Ciencia y Café. Agradezco mucho a las personas que se dieron cita, que nos acompañaron aquí de manera presencial y no me voy a despedir sin antes ofrecerles, darles el micrófono y la palabra para si ustedes tienen alguna pregunta para Juan Carlos. Les recuerdo a quienes les interese, ojalá que los tomadores de decisiones, ¿verdad?, le echaran un vistazo al trabajo que hizo Juan Carlos. Lo pueden encontrar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora a través de www.colson.edu.mx. Ponen el nombre ahí de Juan Carlos López Torrero o pueden poner el título de su tesis, el gobierno municipal y los parques de Hermosillo, y pueden consultar todo este trabajo que invita justamente a la reflexión y a ese cambio a la política pública que es parte de las funciones sustantivas que tienen los posgrados del Colegio de Sonora y que nos da muchísimo gusto ver cómo egresados desde ujú. diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que en el Colegio de Sonora solamente son perfiles de licenciaturas, de áreas sociales, y qué gusto ver que podamos tener esta visión de un perfil como de un arquitecto, ¿no, Juan Sí, así Carlos? es. Sí, yo aparte de arquitecto soy evaluador y tengo experiencia en evaluar inventarios, ¿no? Y precisamente los parques es un inventario de bienes públicos, ¿no? Porque la Agenda 2030 la verdad es muy amplia, ¿no? De hecho, ahí dentro de mi investigación yo digo, yo voy a analizar solamente la El situación, 11.7.1 dices, punto ¿no? uno, sí, la situación Sí, territorial nada exacto. más, ¿no? O Sí, sea, porque es muy amplia, pues, sí, ¿no? porque hay otra fracción y yo invitaría ya a las feministas, a los sociólogos, que investiguen esa situación de la violencia dentro del espacio público, pues no, porque se sabe que la mujer tiene menos acceso, pues no, pero yo no Exacto. soy quien, o sea, yo analizo, Ahí está un posible tema de trabajo de tesis, yo ¿no? hago planos, Sí. ¿no? Yo verifico polígonos, Sí, ¿no? claro, pero fíjate, lo que te hizo, bueno, el posgrado te hizo poder ver estas Exacto. áreas de oportunidad que podemos tener y estos temas que sin duda vuelvo a lo mismo, generan esta política pública, esta incidencia, vaya, ¿no? Entonces creo que es un reto bien grande, hablábamos de reformar leyes, de poder, pues, arrastrar la pluma, como dicen coloquialmente, ¿no? Pero bueno, vamos a darle oportunidad a la gente que nos acompaña, no sé si alguien quiera tomar el micrófono, hacer una pregunta, ¿por qué no? Felicitar a Juan Carlos. Adelante, por favor, allá les vamos a pasar el micrófono si nos gustan regalar su nombre y de dónde nos acompañan. Bueno, yo soy Silvia Manríquez, soy de Hermosillo. Escuchándolo, pues nos deja muchas cosas que meditar y muchas preguntas. Pues primero, sí, hay que concertar entre las diferentes leyes y reglamentaciones.
¿quién se encargaría de ver que eso se haga? Como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Luego, escuchando también, hay parques riesgosos. No voy a hablar de la seguridad, porque sí hay parques en que a mí me daría miedo pasar. Y hay otros que no, que me sentiría segura. Hay unos parques que están a un ladito del bulevar o del Boulevard Progreso, por ejemplo, tiene por ahí, después de la Reyes y yendo para Morelos, un área donde tienen hasta aparatos para hacer ejercicios. Pero uno se siente muy expuesto porque pasan los carros muy rápidos. ¿Qué es parque o no es parque o qué? O el de las bugambilias, que son los vecinos los que se han encargado de cuidarlo, que ponen un área con bolsitas de plástico por si llevas tu perro y se te olvidó la bolsita. Y esto ha hecho también que las autoridades los apoyen cuidándolo y reforestándolo constantemente. O sea, son dos casos como en los extremos. Entonces, las especies de los árboles son importantes también. Y bueno, esto me deja así como redondeando la pregunta de yo como ciudadanía, como mujer, ¿qué puedo hacer en este asunto? ¿Cómo apoyo? Además de observar, ¿qué podemos hacer? Pues es una pregunta bastante amplia, ¿no? Que lo voy a tratar de resumir. Bueno, la primera, hay comisiones dentro de los congresos que se encargan de ver temas de sostenibilidad, de temas incluso de la Agenda 2030, pues no. La primera cosa es hacer un consenso entre los grupos, puede ser la CEMIC, la Canadevi, asociaciones de civiles, académicos, investigadores, para tener reuniones con los legisladores, ¿no? Pero es un tema bastante complicado, pues, porque a final de cuentas cada quien ve su beneficio, pues, ¿no? O sea, yo digo, bueno, el desarrollador hasta qué punto estaría dispuesto a otorgar, porque el asunto es que si le exiges tú al desarrollador, él le carga ese costo al que va a comprar la casa, pues. Entonces, después uno anda diciendo, ¿y por qué están tan caras las casas en Hermosillo? Pues es que le piden esto. Entonces, esa es una, pues, ¿no? Hacer un consenso entre las partes para solicitar una audiencia con algún comité, ¿no? De ahí de la legislatura, pues, ¿no? Y la otra del bulevar, ese Progreso, es un corredor verde, ¿no? En realidad. Y muchas de las cosas, yo no estoy, es un corredor verde para que uno camine, ¿no? Pero yo he estado sentado ahí y sí, cierto, tienes razón, o sea, es tener el progreso enseguida es una invitación a la muerte prácticamente, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que el ayuntamiento, alguien tomó la decisión y muchas veces ese no es un experto, es una persona que entró ahí porque ahí trabaja, ¿no? Y tiene que tomar la decisión, pues, ¿no? Entonces, sí son situaciones de peligro que nos advierten de que un parque no es cualquier cosa, pues. No es decir, sí, ponle bancas, ponle juegos. No, hay situaciones de peligro en los parques, pues, ¿no? Y la tercera era, usted como ciudadana, ¿qué puede hacer? Pues si usted tiene un parque cerca, si participe con algún comité de vecinos, ¿no? Para el tema de las mejoras, ¿no? O con alguna asociación civil, ¿no? Sí. Hay colonias muy grandes, como la mía, la López Portillo. Sí, sí, exacto. Yo prefiero ir al de Bugambilias. Sí. Porque los vecinos nos vean mucho. Uh-huh. Yo me siento muy a gusto, puedo ir con mis nietos, o puedo ir en la mañana a caminar, o en la noche, y estoy segura. Sí, así es. Sí, hay muchos casos que vienen así porque hay colonias que son muy viejas. Entonces, antes la ley permitía la enajenación de los bienes públicos, pues, ¿no? Entonces, alguien lo vendió, o dónde quedó, o cómo se autorizó. También hay zonas de la ciudad que eran también hay zonas de la ciudad, que eran invasiones y se regularizaron de algún modo y se regularon así, ¿no? Y también hay partes de la ciudad donde escuelas han invadido el espacio público, se han adueñado el espacio público y queda por años y nadie sabe ya, ni se acuerdan que eso era parte del espacio público o que era un parque, pues, ¿no? Es muy interesante, muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿Alguien más que desee? Aquí le vamos a pasar a Silvia, también Silvia Núñez. Buenas tardes, muchas felicidades, Juan Carlos. Gracias.
Pues, híjole, muchas dudas, muchas preguntas tendría, pero a mí me interesa mucho la participación ciudadana. Y ya lo abordaste también, aunque también abordaste que está acotado tu estudio, ¿no? A ese objetivo del desarrollo sustentable. Sin embargo, aquí en Hermosillo hay toda una historia de ciertos parques que los consideramos de todos, que como por ejemplo el Parque Madero, que es nuestro parque central de Hermosillo, que es de todos, y lo entrecomillo, que siempre vemos que las administraciones municipales siempre quieren cambiarle algo, ¿no? Si no es que cambiarlo todo. Y siempre tiene que haber una participación ciudadana que resiste para defender sobre todo las áreas verdes, que es lo más cotizado y lo más preciado que podemos tener aquí en Hermosillo, justamente por lo escaso. Sin embargo, vemos que esos cambios que hacen las autoridades no siempre son los más afortunados para el uso que necesita la ciudadanía. Y a veces se disfrazan las consultas y al final de cuentas el resultado no refleja lo que las personas dijeron que se quería. En Sonora hay una ley de protección del árbol y hay un reglamento municipal. El Parque Madero está bajo el resguardo del municipio, es parte del inventario de los parques y bulevares y jardines que tiene a su resguardo el ayuntamiento, por eso es que le mete mano cuando quiere, la verdad. Entonces acaba de haber una remodelación, para mi gusto, con muchísimo cemento, con muchos menos árboles, pero bueno, la gente está contenta, ¿no? Entonces la pregunta que me gustaría hacerte, porque hay un solo parque en Hermosillo que tiene carácter jurídico de área protegida. La ley de protección del árbol da esa figura de parque, de área protegida en la modalidad de parque urbano. El Parque Madero es un parque urbano. Y sin embargo, las administraciones municipales, porque han sido varias, no han querido protegerlo con esa figura. Y digo no han querido porque ya ha habido peticiones oficiales o de ciudadanía, ¿no? Están escrito hace ya 8 años, se vuelve a presentar, y el cabildo y el ayuntamiento no han querido protegerlo y vemos que se hacen esos cambios muy drásticos, muy extraños. Aquí la pregunta, si es que pudieras responderla, por favor, o tu opinión, ¿cómo podría amalgamar las dos cosas, ¿no? O sea, el hecho de que la administración, a lo mejor de buena fe, quiero pensar que de buena fe, quieren darle mantenimiento a un parque, pero también tomar en cuenta la ciudadanía que lo usa el parque, que lo vive el parque, que necesita el parque. Nosotros hicimos en alguna ocasión un sondeo con usuarios en diferentes días y había gente hasta que venía de otras ciudades y decía, lo primero que hago cuando llego a Hermosillo es venir al Parque Madero. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues los árboles, el que me puedo tirar en la pequeña área que había donde se hacían picnics, la gente lo hacía con las familias y que ya no existe porque ahora hay mesas y sillas de cemento. Entonces, por eso quiero pensar que es de buena fe para que la gente se siente, pero curiosamente son sillas de cemento en un clima extremo. Y ya no hay pasto en el suelo, ¿no? Entonces, vemos contradicciones, pues. Entonces, ¿cómo se puede amalgamar? Porque sí hay la legislación suficiente, por lo menos, actualmente, pero no se aplica. Es decir, por un lado va la ciudadanía, por otro lado van esas intenciones o esas personas que toman decisiones. Entonces, ¿cómo se podría, no sé, juntar las dos cosas, ¿no? Ahorita mismo vemos que hay un movimiento en la colonia Centenario, porque justamente hay un triangulito, decimos nosotros, que la ciudadanía lo hizo parque, pero pertenece a un particular, entonces hay ese conflicto también. Pero el Parque Madero, pues, es muy clara su situación jurídica. Entonces, ¿cómo podría hacerse para que fuera más vinculante, pues, la opinión de la ciudadanía? Sobre todo el vivir el parque, el habitar el parque, el ser parte de ese parque, sobre todo quienes vivimos cerca de él, ¿no? Sí. Gracias. Pues mira, hay algo muy curioso y muy interesante, es que cada área verde que nace dentro del régimen del dominio público, dentro de los bienes públicos, es por sí, es un área protegida per se. ¿Por qué? Porque la ley dice que los bienes públicos no se pueden enajenar, no se pueden vender, pero siempre hay la letra chiquita
y el hueco, pues, ¿no? Entonces, el tema del área verde ha evolucionado de una manera muy curiosa que pocos lo advierten porque el área verde no es parque, es área verde. Y después fue parque, y después fue área verde deportiva, después le pusieron alberca, después le pusieron casa club y ahora es un área común, ¿no? Y así ha ido como evolucionando en los fraccionamientos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a nivel ya internacional se recomienda un sistema de gestión participativa de los espacios públicos y de los bienes públicos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no va a haber ciudad que pueda mantener todos sus parques si las personas no participan. Y los gobiernos, para que ellos sean más eficientes, se deberían de preocupar más por armar esos canales de comunicación con las personas antes de asignar los contratos de los concretos que van a poner ahí en el parque, pues, ¿no? Entonces, es una inercia que venimos arrastrando de muchas cosas, en donde el burócrata cree saber lo que tú quieres, pero la sociedad es sumamente compleja, pues, porque los chamacos van a querer una cancha, los que tienen perros van a querer pasear al perro, los que hacen deporte van a querer las máquinas, entonces ya somos una sociedad muy, muy plural, pues, ¿no? Y el otro problema es que las administraciones vienen 3 años nomás. Entonces dice, no, pues para yo ponerme a organizar a esta gente allá en el año 2 y medio voy a andar poniéndome de acuerdo, pues no. Entonces tenemos que procurar administraciones y gestiones que piensen a más largo plazo. Y esa misma situación le pasa a los desarrolladores. Llega un alcalde y yo quiero hacer un parque grande para no sé qué. Se empiezan a poner de acuerdo, gana el partido opositor, eso ya no sirve y ahora yo traigo esta otra idea, ¿no? Entonces, el único perjudicado es la ciudad, porque todos la vivimos o la malvivimos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Nosotros como sociedad tratar de exigir esos canales y que se respeten. Lo bueno es que ya con las redes sociales nos podemos poner de acuerdo más rápido, más fácil, podemos hacer escándalo más fácil, ¿no? Entonces podemos parar acciones de gobierno. Ahí en el Centenario pues se pararon, ¿no? Gracias a Dios. El mismo Cerro Johnson, ¿no? Ha sido un área que también ya es protegida y que los ciudadanos han empezado, los colectivos, ¿no? Empezaron a cuidarlo, a asistir, a tratar de mantenerlo, ¿no? Sí, así es, pero como digo, todo suelo que tenga la clasificación de área verde, no le puedes cambiar el uso de suelo y no lo puedes vender. Entonces, deberías de apegarte a la condición de esa área verde, pues, ¿no? ¿Por qué meter más pasto sintético? ¿Por qué meter más concreto? ¿Cómo defines un parque? Un parque, híjole, pues primero que tenga el uso de suelo para eso, ¿no? El programa pide que no sea menor a 500 metros cuadrados, que tenga un área utilizable, ¿no? O sea, que tenga una pendiente accesible para todos, ¿no? Y obviamente que esté forestado y con infraestructuras necesarias para poder tener las actividades ahí. O sea, ¿cuáles infraestructuras? Mobiliario, bancas, alumbrado, ¿no? Sistemas de riego para la vegetación, seguridad pública, ¿no? Bien, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Silvia Núñez, a la otra Silvia también, Manríquez, por su participación. Gracias a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales. Les invitamos a compartir esta charla Ciencia y Café, que como les decía a un inicio, este espacio que tiene el Colegio de Sonora está pensado justamente para llevarles a todas y a todos ustedes los trabajos que hace el Colegio de Sonora y la relevancia que tienen los proyectos de investigación, porque muchos de ellos en sus diferentes líneas de investigación buscan incidir justamente en la política pública para generar estos cambios, nuestros cambios necesarios, generar soluciones a problemáticas sociales que vivimos diariamente, y es un trabajo muy riguroso el que se hace en los posgrados del Colegio de Sonora. Les recordamos que actualmente está abierta la convocatoria para la maestría en gestión integral del agua en un formato virtual para toda la gente que trabaja ya. Este posgrado va a ser de un formato profesionalizante, así es que los
los invitamos a que si ustedes están interesados también en uno de los temas que aqueja no solamente a Hermosillo, ni a México, ni al país, realmente nos aqueja a todos, les invitamos a que consulten el sitio web del Colegio de Sonora, www.colson.mx. Ahí podrán encontrar toda la información. Las redes sociales de la Maestría en Gestión Integral del Agua también podrán encontrar una serie de tutoriales también para saber cómo hacer la convocatoria, su proyecto, etcétera. Todo el recorrido de este proceso que culmina en unas semanas más. Si no recuerdo, en 15 o 14 días más se cierra la convocatoria, así es que todos los interesados pueden consultar toda la información. Y a quienes deseen consultar también más detalles sobre el trabajo de Juan Carlos López Torrero, a quien agradezco mucho que nos hayas acompañado, Juan Carlos, y nuevamente felicidades porque tu examen lo presentaste la semana pasada. Sí. Y estoy segura que mucha gente estará interesada en conocer tu investigación. Les recuerdo el repositorio institucional ahí mismo en la página del Colegio de Sonora, o nos pueden escribir también a las redes sociales si ustedes lo gustan hacer, como @colsonora. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Podrán encontrar esto y muchísima más información de nuestra institución. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Así despedimos esta transmisión, no sin antes agradecer como siempre al equipo del Departamento de Difusión en las cámaras, Daniel Dórame, muchas gracias. También a Iván Gómez en el audio y Dalia Flores como nuestra coordinadora de eventos. Por supuesto, también al área de imagen y fotografía, Ana Sofía, que nos acompaña. Es un equipo encabezado por Óscar Mayoral, que es el jefe del Departamento de Difusión, un equipo muy completo que todos los espacios de Ciencia y Café está dispuesto a quienes nos abren las puertas también, por ejemplo, en este caso a Rosela Café, y ojalá que muchas más empresas, muchos más cafés nos ofrezcan estos espacios abiertos que son dedicados para ustedes, para venir a conversar en un ambiente más ameno sobre los trabajos que hace el Colegio de Sonora. No se olviden de compartir esta transmisión, se queda guardada para todos ustedes para que la puedan seguir disfrutando. Sin más, les agradezco muchísimo a todos y bueno, les comento también a las personas que participaron, les vamos a regalar un libro que son editorial del Colegio de Sonora y que temas que por supuesto también nos atañen: el agua segura, el mercado de agua embotellada en Hermosillo, otro tema muy interesante que trabajó María Elena Vega Amaya. Y también tenemos este otro título: Estructura urbana y atropellamientos, un análisis tipológico de peatones colisionados de 2014 a 2017, de Iván de Santiago, también egresado del Colegio Sonora, para que vayan eligiendo su tema quienes participaron. Y también tenemos movilidad y espacio público, peatonalización en el centro urbano y comercial de Hermosillo, Sonora, de Daniel Franco Garza. Si se fijan, temas muy interesantes que lleva a cabo el Colegio de Sonora. Bien, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias y buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por participar. Mi nombre es Nayeli Alvírez y siempre nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Charlas Ciencia y Café. Buenas tardes.